¿Alguna vez has sospechado que quizá el modelo a través del cual adquirimos el conocimiento y adquirimos una comprensión del por qué somos como somos, que quizá ese modelo sea insuficiente para comprender la naturaleza de la realidad y la naturaleza de nosotros mismos? Porque esta es una toma de conciencia bastante esclarecedora, en el sentido de que nosotros como niños obedecemos a esa espontaneidad y a esa capacidad de fantasear con nuestro entorno y percibir misterio y significado o búsqueda de ese significado en todo aquello con lo que interactuamos. Pero una vez nos meten en el corsé del modelo educativo, nos van encorsetando, valga la redundancia, en un modelo que crea unas normas a través de las cuales debemos comprender la realidad, y si nos salimos de ese modelo de cara a la sociedad, nos situamos en el lugar donde están los proscritos, los locos y en última instancia las personas incomprendidas. Y me parece una muy buena forma de introducir el tema del cual os quiero hablar hoy, que hoy, aparte de todo, os voy a traer un nuevo formato en el que he estado trabajando en co-creación con la IA, que tiene que ver con explorar y reflexionar, analizar también las obras de los autores que más me han marcado. En este caso voy a hablar de la obra de Stanislav Grof, llamada Psicología Transpersonal, y en este caso Stanislav Grof fue un autor con el que empecé a interesarme en el mundo de la conciencia, de los estados ampliados de conciencia, de la respiración holotrópica, de las terapias asistidas con psicodélicos. Entonces va a ser una serie de varios vídeos recorriendo esta obra, resumiendo los puntos clave de la misma y tratando de hilar esos puntos clave y ese contenido con mi experiencia personal. Entonces este vídeo se va a centrar en el primer capítulo, que se llama La naturaleza de la realidad, el alba de un nuevo paradigma. La primera clave que me gustaría traer aquí es que el mapa no es el territorio. Esta es una idea fundamental para comprender que ese modelo del mundo que nos fue impuesto a través de nuestro entorno, a través de la educación, a través de nuestro sistema familiar, todo eso generó un mapa por el cual tendemos a guiarnos. Y ese mapa nos genera una guía y nos genera un sostén para poder funcionar en el mundo. Y podemos lograr cierto nivel de progreso guiándonos a través de ese mapa. Pero hay que tener muy claro que un mapa simboliza la realidad, pero no la refleja. Entonces, teniendo esto claro, ya podemos empezar a discernir lo que es un paradigma. Un paradigma no es otra cosa que un mapa, una forma de comprender la realidad que tiene ciertas normas a través de las cuales generamos comprensiones de la realidad. Y esto es muy útil comprenderlo porque la ciencia oficial no deja de ser un paradigma, y cuando alguien trae o expresa ciertas ideas que se salen de ese paradigma, ahí hay como un cajón desastre, que es el de las llamadas pseudociencias. La palabra pseudociencia la podemos entender como una etiqueta de todas esas ideas que muchas veces nacen de la experiencia subjetiva, pero que no pueden ser comprendidas a través de ese paradigma. Y entonces de ahí surgen otras etiquetas como palabras como negacionista o magufo, que señalan a todas esas personas que han traído modelos o formas de comprender la realidad que se salen de ese paradigma o de esa verdad absoluta, ¿no? Y esto es un reflejo de cómo funcionamos nosotros a nivel individual, es decir, el cientifismo, que es el sistema que utiliza la ciencia como creencia inamovible o como dogma, obedece a un reflejo que tenemos nosotros mismos a nivel individual, porque nosotros tendemos a creer que nuestra forma de ver el mundo es la realidad. Pero nuestra forma de ver el mundo obedece a filtros a los cuales podemos llamar creencias. Esos filtros han sido elaborados a través de nuestra historia personal, de nuestras vivencias, del significado que le dimos a esas creencias y de todo aquello que hemos heredado también de nuestro sistema familiar. Y cuando una persona empieza a trabajarse a nivel de ir a terapia, por ejemplo, o a nivel espiritual, empieza a discernir todo eso que ha sido aprendido como creencia y que hasta ese momento
generaba ese modelo de la realidad y esa forma de comprender el mundo. Pero lo que dice aquí Stanislav Grof es que nuestro modelo científico actual puede ser insuficiente para entender la psique humana, porque está basado en un modelo muy concreto, mecanicista, reducido a lo observable y centrado en lo individual y lo separado. Grof investigó durante más de 30 años los fenómenos que comprendemos como estados ampliados de conciencia. Y antes he hablado de ese cajón desastre, donde el sistema imperante mete todo aquello que no comprende o a lo que no puede dar una respuesta utilizando sus herramientas. Los estados no ordinarios de conciencia, que antropológicamente se han estudiado en el chamanismo y que inducen esos estados de trance y de conexión, ¿no?, con esos mundos astrales. Todo eso, desde la psiquiatría tradicional, se le pone otra etiqueta, que es la de estado psicótico. Pero claro, aquí hay algo muy revelador, y es que no se le pone esa etiqueta porque se haya comprobado a través del método científico que ese mismo modelo defiende. Se le pone esa etiqueta porque no encaja con el paradigma y por lo tanto no se puede comprobar que esos estados ampliados de conciencia tengan algo realmente genuino. Y entonces se genera esa etiqueta a la cual le llamamos estado psicótico, porque desde fuera se percibe como locura todo aquello que no podamos definir con nuestro modelo. Llegados a este punto, podría parecer que estoy demonizando la ciencia, pero nada más lejos de la realidad. De hecho, he cometido un error, porque el modelo que establece la ciencia como única forma de comprender el mundo tiene un término que es cientifismo, que es como si la ciencia fuera una religión o un dogma. Entonces, hasta aquí, cuando he hablado en tono crítico, he querido hablar de cientifismo, no de ciencia en su significado más amplio. Y aquí nos dice, la ciencia no es una acumulación lineal de verdades, sino una sucesión cíclica de paradigmas. Esto es un autor llamado Thomas Kuhn. Y esto lo que nos viene a decir es que la ciencia avanza porque los paradigmas cambian. Volvamos a comprender la palabra paradigma. Un paradigma es como el sistema operativo de la ciencia. Define qué preguntas se pueden hacer y qué modelos se deben seguir para establecer una comprensión de la realidad. Pero como los viejos sistemas operativos, a veces se tienen que actualizar para poder abrir los nuevos programas. Para poder utilizar la inteligencia artificial, probablemente necesites el último sistema operativo, por lo menos para poder llegar a todos sus recovecos. Y eso mismo pasa con los paradigmas. Cuando surgen anomalías, el paradigma debería ser actualizado para contemplar esas anomalías y tratar de darles un sentido. Y según este autor, Thomas Kuhn, que escribió un libro llamado La estructura de las revoluciones científicas, la ciencia avanza a través de paradigmas. Por ejemplo, el paradigma newtoniano, que ha sido el paradigma imperante de la ciencia hasta principios del siglo XX, aunque hoy en día suele ser el paradigma en el que nos basamos para muchas cosas. Pero ese paradigma fue desafiado por la física cuántica y por la teoría de la relatividad de Einstein. Y esto, si hablamos de la experiencia humana y de la psicología, para empezar, lo que dice Grof es que el modelo biomédico se basa exclusivamente en la biografía de la persona, sin contemplar dimensiones como la dimensión transpersonal o la dimensión perinatal, que es ese lapso de nuestra existencia que ocurre durante nuestra gestación. Y también otra idea muy interesante es que el marco a través del cual comprendemos la salud mental está guiado casi exclusivamente por la bioquímica, por los neurotransmisores, por las neuronas, por las interacciones entre distintas partes de nuestro cerebro. Y eso es necesario, pero probablemente sea insuficiente. Además, aquí me viene el tema de la depresión, porque el modelo biomédico siempre, y esto hasta hace poco era una verdad absoluta, pero afortunadamente se descubrió que no era así, basaba el tema de la depresión en una cantidad insuficiente de serotonina, y hace relativamente poco se descubrió que esa disminución de nuestros niveles de serotonina
no sería tanto la causa de la depresión, sino una consecuencia. Y esto es importante porque ese modelo que decía que la causa era esa disminución de la depresión fue el que estableció el tratamiento de los antidepresivos como modelo de tratamiento principal para tratar la depresión. Y aquí hay una toma de conciencia importante. Los antidepresivos han ayudado a muchas personas, eso es indiscutible, pero cuando tenemos claro que la causa no es bioquímica, sino que el efecto bioquímico es una consecuencia, utilizar un tratamiento que actúa sobre esa bioquímica sería más un parche que una solución final. Entonces, ahí está el tema que tanta gente desde una posición alternativa ha criticado, de que ese modelo ayuda con las herramientas que tiene y ayuda tratando el síntoma, pero no contempla tanto la importancia de tratar las raíces de ese síntoma, que sería realmente lo que curaría, en lugar únicamente de aliviar. Así que vamos a hablar del hechizo newtoniano cartesiano, que sostiene formas de comprender el mundo como la de que el universo es una gran máquina compuesta de materia pasiva e inerte. La materia está compuesta de materia sólida, que serían los átomos, que son como los ladrillos fundamentales que componen la realidad que percibimos. Vivimos en un espacio tridimensional y en un tiempo lineal. Y todo tiene una causalidad, es decir, todo tiene una causa. Y por lo tanto todo es predecible si se conocen las variables. Y otra cosa es que el observador está separado del observado. Estos son las creencias o todo aquello que ha compuesto nuestro modelo de la realidad hasta el momento en el que apareció la física cuántica, que empezaron a formarse grietas. Pero, como he dicho antes, este modelo todavía es el que utilizamos para muchas de las cosas que queremos comprender. Y aquí hay dos autores que son Newton y Descartes. Isaac Newton formuló leyes muy precisas, como las del movimiento o la gravedad, describiendo el universo como un sistema regido por leyes muy precisas. Y Descartes separó mente por un lado y cuerpo por otro, promoviendo una visión del mundo que obedecía a la razón y a la lógica. Como he dicho antes, este modelo ha sido muy útil para muchos avances, pero es insuficiente porque no contempla tanto la dimensión espiritual o transpersonal. Y aquí sería un error pensar que esto se debe únicamente a los autores Newton y Descartes y no tener en cuenta que quizá el paradigma haya cogido únicamente aquello que consideraba útil para explicar la realidad. Porque Newton tiene una historia muy interesante, más allá de lo que se cuenta de él, que en muchos aspectos se saldría del paradigma. Pero este es un tema en el que ya, si se da, profundizaré en otro vídeo. Bueno, vamos a entrar en materia con una pregunta para que reflexionéis. Os invito simplemente a contemplar esta pregunta y a que reflexionéis. ¿La vida surgió por accidente? ¿Es la vida y especialmente la consciencia simplemente un producto del azar? Porque si la respondemos desde el modelo materialista, ese que está basado en Newton y Descartes, la respuesta sería un sí, con algunos matices en los que no voy a entrar, pero básicamente la vida se habría creado a través de procesos aleatorios que habrían generado el mundo tal y como lo conocemos. Y de aquí surgirían otras verdades, como que la materia es la realidad última y fundamental. No hay nada más allá de la materia. Y en este caso la consciencia sería un producto más de la materia. Concretamente sería un subproducto del cerebro. Y aquí es donde Stanislav Grof utiliza la analogía del Boeing 747, que es el avión que aparece en la diapositiva. Esta analogía viene de un astrofísico llamado Fred Hoyle. No sé si lo pronuncio bien, pero bueno, eso es lo de menos. Y este astrofísico criticaba la idea de que la vida compleja surgiera principalmente a través del azar.
Entonces utilizó la analogía comparando la vida a través de simplemente procesos aleatorios con la de un huracán que al pasar por un desguace ensamble un Boeing 747. Y es verdad que la biología evolutiva no solo se basaría en el azar, sino también en la selección natural para explicar la vida, que sería la variable que introduce cambio y dirección en esa generación de la vida. Pero aquí la pregunta sigue siendo si ese mecanismo es suficiente para explicar la consciencia o si estamos viendo solo una parte del proceso. Porque hay aspectos que cuesta encorsetarlos en ese modelo, como por ejemplo la creatividad inherente de la vida, la belleza, o las experiencias transpersonales, como la experiencia mística, la experiencia de unidad, de expansión, de conexión. Y aquí está el tema de lo que uno percibe en estados ampliados de conciencia, que esto es súper interesante traerlo, porque yo aquí además puedo aportar vivencias mías, puedo aportar mi percepción, aunque es algo compartido con muchas personas, o sea, hay muchos testimonios, y es esa percepción cuando uno atraviesa ciertos umbrales o ciertos estados liminales de que uno no está aquí por casualidad, sino como una sensación interna de que hay una parte de nosotros que ya sabe lo que ha venido a hacer a este mundo. Y claro, todas estas experiencias que, al igual que he dicho antes del chamanismo, desde un punto de vista de la psiquiatría convencional, esto podría guardarse en el cajón de las experiencias psicóticas, pero es precisamente porque no hay forma de explicarlas con el modelo imperante. Y al ponerles esa etiqueta, uno se quita de la responsabilidad de investigar estos temas y de tratar de hallar una comprensión a través de los mismos, con lo cual esa comprensión solo puede llegar a través de una serie de investigadores proscritos o a través de la propia experiencia, que quizá no llegue la comprensión, pero bueno, llegan como ciertas intuiciones o ciertos atisbos de comprender un poquito mejor, ¿no?, qué hemos venido a hacer aquí, por qué somos como somos. Entonces aquí tenemos otra diapositiva que nos dice que la física del siglo XX destruyó el mito del universo entendido como máquina. Y no es tanto que lo destruyera quizá, sino que empezaron a generarse grietas. Una de esas grietas es el descubrimiento de que la materia, comprendida desde su nivel más fundamental, es vacío, o está compuesta por una mayoría de espacio vacío. Esto pudo sonar muy provocador en ese momento histórico. De hecho, sigue sonando muy provocador ahora, pero lo que nos dice es que todo lo que percibimos como objetos físicos y tangibles, si pudiéramos hacer un zoom, pudiéramos observar la escala subatómica, nos daríamos cuenta de que esos ladrillitos fundamentales, que son los átomos, tienen un núcleo y alrededor de ese núcleo, que es diminuto, tienen una cantidad de espacio vacío que en comparación con ese núcleo es enorme. Además, en la física cuántica empieza a comprenderse también que esas partículas subatómicas no se comportan tanto como objetos bien definidos, sólidos, tangibles, sino que se comportan como patrones de probabilidad. Y aquí también se genera una grieta respecto a la creencia de que el observador está completamente separado de aquello que observa y no interfiere en su comportamiento. Y luego está Einstein con su famosa fórmula E igual a mc², que no hace falta. De hecho, yo tampoco soy físico ni estoy en posición de explicar temas complejos, y menos cuando estos temas complejos son fórmulas. Pero la idea fundamental es que materia y energía no son cosas totalmente distintas, y que la materia sería una forma cristalizada de la energía. También la comprensión de que el espacio y el tiempo no son elementos separados, sino que conforman un mismo tejido. Y con todo esto no pretendo alimentar la idea que en ciertos movimientos como el de la nueva era se defiende, ¿no?, de que la física cuántica demuestra la existencia de dimensiones espirituales
o de que demuestra la existencia de otras vidas o del karma. No, no es tanto eso, porque eso es reducirla de una forma oportunista y tratar de tener un soporte para poder defender esas ideas, ¿no? Y darles credibilidad. Y no se trata de eso, pero sí que podría ser interesante caer en la cuenta de que la física cuántica otorga preguntas cuyas respuestas a veces podrían, en cierto modo, coincidir con ciertas cosmovisiones espirituales y ciertas experiencias fuera de nuestro estado ordinario de consciencia. Y no se trata de utilizar la física cuántica como justificación para darles peso a mis creencias y defenderlas a muerte. No es eso, pero sí para tender un puente de comunicación y de entendimiento entre la espiritualidad y la ciencia, sin por ello generar un dogma. Entonces aquí entramos en la idea del universo interconectado. Y antes vamos a poner un poco de contexto. Vamos a hablar de Geoffrey Chew, que fue un físico que en los años 60 trataba de hallar de qué están hechas realmente las partículas. En ese momento la física buscaba una partícula fundamental que explicara todo. Pero Chew propuso algo muy distinto. ¿Y si no existen piezas básicas y todo se define en relación con todo lo demás? Y esa intuición dio lugar a lo que se conoce como filosofía bootstrap. En esta forma de ver el mundo no existen bloques básicos, sino que cada elemento existe únicamente en relación con otros elementos. Y aquí otra vez me viene la idea de los fractales, porque desde la mirada del hermetismo se dice eso de que como arriba es abajo, como abajo es arriba. Y esta es la idea básica que comprende al ser humano como un microcosmos, es decir, como un patrón que replica el funcionamiento del universo, pero en una escala mucho más pequeña. ¿Por qué lo hilo con esto? Porque aquí me viene el tema de que lo que generamos nosotros como seres humanos tiende a replicar el conocimiento intrínseco de cómo funciona el universo. Porque si nosotros somos microcosmos, eso supondría que tenemos una sabiduría interna que ya comprende todas las leyes y todos los mecanismos a través de los cuales funciona el universo. Y nosotros, cuando generamos tecnologías como el blockchain o la inteligencia artificial, estamos generando modelos tecnológicos en los cuales nada existe si no es en relación con todos los demás elementos que conforman ese modelo. Y esto llevado al tema de la inteligencia artificial, pues tendría mucho sentido, porque la inteligencia artificial es una red neuronal artificial que predice cada palabra que te va a dar en relación con las otras palabras que te ha dado previamente. Entonces cada uno de esos ítems tiene un sentido si se le contempla de forma colectiva. Y esto también enlaza con las corrientes espirituales orientales que dicen o defienden que todos somos uno y que no hay separabilidad. Entonces la realidad no sería tanto como un edificio compuesto de ladrillos, sino más bien sería más como una telaraña, en la cual, cuando tocas un punto de la misma, se altera el resto de la superficie que la compone. Cada nodo de esa telaraña tiene una interconectividad que, cuando se la manipula, interfiere con el resto de nodos que componen esa telaraña. Y luego nos vamos al teorema de Bell. Lo que nos dice este teorema es que si observamos el mundo a escala subatómica y observamos el comportamiento de sus partículas, hay algunas partículas que forman parte de ese entramado que incluso cuando se separan a través de grandes distancias siguen comportándose como si fueran una sola cosa. Esto se observa en lo que se llama entrelazamiento cuántico. Digamos que dos partículas se encuentran y empiezan a interactuar entre sí, con lo cual establecen una conexión. Llevémonos esto al plano de las relaciones interpersonales. Conoces a una persona, interactúas con ella y estableces una conexión que puede ser más o menos profunda. Y nos volvemos a ir a la escala subatómica. Estas dos partículas ya han establecido dicha relación. Y cuando estas partículas se separan, incluso interponiendo grandes distancias entre sí, esa conexión no se rompe. Lo que le pasa a la partícula A interfiere al estado de la partícula B. Volvemos al paralelismo de las relaciones interpersonales. Y aquí podríamos hablar de experiencias que se salen del paradigma, como las corazonadas o como el soñar con una persona y que al día siguiente
te llame, o la premonición. Lo que sí está claro es que muchas conexiones que se generan entre personas, cuando se establece distancia, esa conexión sigue estando, a pesar de la distancia. Y aquí, pues sí, podríamos referirnos al tema del vínculo emocional y a que al final somos espejos, a mí me mueven unas cosas de ti y a ti te mueven otras cosas de mí. Y hasta ahí todo muy normal, pero sí que es verdad que hay experiencias en lo vincular que cuando se pone distancia entre dos personas, hay aspectos de esa comunicación o de esa conexión que parecen operar a través de un campo más sutil y más simbólico, a través de los sueños, a través de sincronicidades de dos personas que se escriben al mismo tiempo. Y aquí, pues sí, podríamos hablar de casualidades, que esto podría ser otra etiqueta para dar una explicación a sucesos que escapan del paradigma a través del cual comprendemos la realidad, pero también podríamos hablar de sincronicidades, que son eventos aparentemente casuales, pero que por algún motivo nuestro ser tiende a otorgarles un significado más profundo. Entonces el teorema de Bell nos dice que la naturaleza parece tener un sistema de conexión no local. Así que, concluyendo esta diapositiva, la filosofía Bootstrap nos diría que todo está definido por su relación con todo. Y el teorema de Bell nos haría comprender que esas relaciones o conexiones, al menos si hablamos en la escala subatómica, podrían ir más allá del espacio y el tiempo tal y como los conocemos. Así que toda esta diatriba de jerga de física cuántica y de teoremas y de ideas viene a tratar de dar un entendimiento, o por lo menos plantear ciertas preguntas o hacer ciertos paralelismos a nivel de la experiencia humana, de experiencias subjetivas que no podemos responder si las planteamos o si las intentamos comprender a través del modelo materialista de la realidad, de sentir esos estados de interconexión con todo lo demás, de sentir una forma de comunicación que trasciende la palabra, de agudizar esa intuición que me haga sentir lo que está sintiendo el otro y de que se genere un campo que convierta en una forma de percepción, es decir, yo comprendo a la persona que tengo enfrente o a la persona que tengo al otro lado de la sala sin necesidad de que esa persona interfiera explícitamente conmigo. Hay como una comunicación en un plano más sutil y esto, pues obviamente aquí estoy hablando de estados ampliados de consciencia en un contexto grupal donde esa experiencia de interconexión y de comunicación a través de lo sutil no solo fue algo subjetivo, sino que fue algo compartido que pudo ser cotejado, ¿no? Al día siguiente y llevado a tierra y percibir, ¿no? que hay unos niveles de realidad que difícilmente se pueden explicar si no ampliamos ese paradigma. Así que vamos a la siguiente diapositiva y vamos a hablar del modelo holonómico. Aquí introducimos a tres autores nuevos. Por un lado tenemos al creador de la holografía, Denis Gabor, que fue un físico y premio Nobel, que desarrolló una técnica que permite registrar y reconstruir imágenes tridimensionales. Luego tenemos a Karl Pribram, un neurocientífico, que propuso que el cerebro podría funcionar de forma holográfica. Y ahora vamos a entrar en materia de lo que es un holograma. Y por último hablamos de David Bohm, físico cuántico, que planteó una visión del universo como una totalidad indivisible, introduciendo la idea de un orden implicado. Ahora vamos a desgranar todo esto para que se entienda. Primero vamos a comprender la idea de holograma. En un holograma ocurre algo sorprendente. Si partes ese holograma en una serie de pequeños fragmentos, cada uno de esos fragmentos contiene la imagen completa. No necesariamente con la misma resolución, pero sí con toda la información. Y entonces aquí es donde entra Karl Pribram, el neurocientífico que propuso la idea de la mente holográfica. Entonces aquí la idea es que la memoria y la consciencia no estarían centralizadas o encapsuladas en una región concreta del cerebro, sino distribuidas por todo el sistema. Y aquí es donde entran ejemplos muy claros de personas que pierden partes importantes del cerebro, pero sin embargo siguen conservando recuerdos, o de las experiencias cercanas a la muerte.
donde el cerebro aparentemente dejaría de tener actividad y sin embargo la persona que vive esas experiencias sigue teniendo acceso a esas memorias y a esos recuerdos. Entonces aquí la idea clave es que la información no estaría guardada en un lugar físico concreto, sino codificada en patrones bien distribuidos a través de todo el sistema. Si hay alguien escuchando esto que entiende de blockchain, seguro que esto le suena. Y esto también tiene implicaciones muy significativas en la experiencia humana, porque por ejemplo los bebés tienen esa noción, ¿no?, de que no hay un yo separado del otro, especialmente de la madre, sino que todo forma parte de todo y esa madre que me otorga ese alimento, tanto a nivel nutricional como a nivel afectivo, forma parte de lo que yo soy en esencia. Hay teorías que dicen que los bebés viven de forma constante en un estado ampliado de consciencia, y esto tiene sentido porque esas regresiones que se pueden dar a través de estos estados muchas veces le llevan a uno a estados preverbales, a estados de existencia previos al aprendizaje del lenguaje o a la formación del ego. Y sí, los bebés viven en una constante experiencia oceánica, donde su madre es una parte fundamental de ellos mismos como ser, porque la satisfacción de las necesidades afectivas, necesidades de nutrición, dependen exclusivamente de esa figura maternal y de ese cuidado. Y ahí un poco el insight sería que esa forma primaria de experiencia humana, que es la del bebé, es un modo de experiencia que no se puede explicar si no es a través de la interconexión con otros seres o con el entorno que me rodea. Sería simplemente eso, una percepción, una forma de procesar esa realidad última, pero a través del filtro de nuestros sentidos. Entonces, tal y como hizo Freud con el mundo de la psique, David Bohm defendió la idea de que la realidad tiene dos niveles, uno visible y uno oculto. Y aquí hago alusión a Freud porque Freud hizo lo mismo. Él diferenció la consciencia, que sería lo visible, del inconsciente, que sería la parte oculta del iceberg. Entonces David Bohm usaba la siguiente analogía. Nosotros, a través de nuestros sentidos, percibimos el océano a través de sus formas separadas, a través de las olas, a través de sus formas, a través de sus costas y a través de todas sus formas separadas. Sin embargo, lo que hay en última instancia, la realidad última, es el océano en su totalidad. Y nuestra mente genera la separación para no verse desbordada por una realidad que iría más allá de la capacidad que tienen nuestros sentidos para funcionar en lo cotidiano. Que eso no quiere decir que no podamos acceder a niveles de conciencia en los cuales podamos por lo menos intuir esa totalidad. Así que ya aquí entramos en materia de cómo funcionamos a nivel sociológico, de cómo está configurada la sociedad, ¿no? Porque nosotros funcionamos a través de la idea de que somos seres individuales, que además competimos con otros seres individuales, que yo estoy separado del otro, que yo defiendo lo mío y tú defiendes lo tuyo, y este modo de funcionar nos sumerge en la idea de yo frente a todo lo demás. Y aquí estaríamos hablando del orden explicado, que según Bohm sería nuestra forma de percibir la realidad. Sería lo aparente, pero no lo profundo. Entonces, el orden implicado sería esa profundidad y esa realidad trascendente a ese significado que le damos, ¿no?, a través de nuestra percepción. Y en ese nivel que va más allá de lo ilusorio, todo estaría conectado con todo, la separación se revelaría como ilusión y la realidad sería un flujo continuo e interconectado, al que Bohm llamó holomovimiento. La clave para que te quedes con la idea y te la grabes es que lo visible emerge de lo invisible. Lo que percibimos es una forma ilusoria, pero que nos ayuda a organizarnos en la cotidianidad de una realidad más profunda. Y para integrar esta idea con los estados ampliados de conciencia, esto lo que sugeriría es que en esos estados no
se da una distorsión de la realidad, sino que accedemos a ese orden implicado o vislumbramos atisbos de ese orden implicado. Lo que se podría decir aquí de una forma más clara es que estaríamos dejando de ver las olas para ver la totalidad del océano. Y aquí ya pasamos a la convergencia entre ciencia y espiritualidad. Y aquí vuelvo a insistir en la idea de que no sería tanto insistir en premisas absolutas de que la física cuántica demuestra esos niveles espirituales, pero sí ver cómo se pueden crear correlatos, ¿no?, entre ambas formas de percibir la realidad. Porque aquí también entran las tradiciones contemplativas, el budismo, el taoísmo, el hinduismo, que llevan siglos hablando de cosas que al entendido en física cuántica le sonarán muchísimo, a pesar de expresarse en otros términos, como unidad, no dualidad o vacío. Pero si nos vamos a las definiciones y si nos vamos a lo que defienden todos estos conceptos, vemos que casualmente se pueden tejer esos puentes. Entonces aquí la idea no es que digan lo mismo, sino que llegan a intuiciones muy similares a través de lenguajes muy distintos. Aquí hay un concepto clave que conecta con la física, que es el vacío dinámico. Y esto es una paradoja, porque lo que define es que el vacío no está realmente vacío. Igual que en la física cuántica, el vacío es un campo lleno de actividad, oscilaciones, fluctuaciones constantes, aparición y desaparición de partículas. Es decir, podría entenderse como un vacío fértil, y no tanto como ese concepto de la nada. Es un poco como el concepto del Tao. Sería como un origen invisible a partir del cual todo emerge. Y luego estaría el concepto de la consciencia cósmica, que abre la posibilidad de que la consciencia no fuera un producto tardío de la materia, sino una propiedad más fundamental de la realidad, o incluso desde algunas cosmovisiones, una propiedad generadora de realidad. Entonces, si todo lo que hemos visto hasta ahora apunta a la posibilidad de un universo interconectado, la pregunta sería: ¿qué lugar ocupamos nosotros como seres humanos dentro de todo este entramado? Todo esto nos podría otorgar una nueva visión, al menos como posibilidad del ser humano, y aquí entraría la paradoja onda-partícula, y comprender que al igual que la luz puede comportarse como onda o como partícula, el ser humano también tendría una naturaleza dual. Una naturaleza como máquina biológica a través de la cual tenemos límites, a través de la cual estamos expuestos a las leyes físicas, nacemos, cambiamos y morimos. Y aquí el ser humano sería una entidad separada del mundo externo que lo rodea. Y esa sería nuestra naturaleza, que podría explicarse desde el plano de la materia. Pero luego estaría la naturaleza a través de la cual podemos comprendernos como campos de consciencia, que contemplaría la disolución del ego, la sensación de expansión de nuestros límites físicos, las experiencias extracorpóreas o la percepción de unidad con todo lo que existe. Entonces, lo interesante es que esos atisbos que la física cuántica y la ampliación de la ciencia empezaba a intuir, parece ser que en ciertos estados de consciencia podrían vivirse de forma directa. Y no se trata aquí de elegir entre una polaridad u otra, porque si solo somos cuerpo físico, perdemos esa conexión con lo trascendente. Pero si solo somos consciencia cósmica, nos desarraigamos de la Tierra y del entorno que nos sostiene. Por eso hay prácticas como el breathwork o el trabajo corporal que ayudan a generar esa mayor consciencia de la interconectividad entre ambos modos de percepción, el arraigado a nuestro cuerpo y a la tierra que nos sostiene, pero también contemplando el campo astral, espiritual y trascendente, que va más allá de nuestra forma de comprendernos únicamente mediante nuestra identidad individual y nuestro cuerpo físico. Por eso este episodio he decidido traerlo para empezar a integrar estas ideas de Grof que indirectamente han influido mucho en decisiones y en mi camino a nivel profesional, y también para empezar a generar esas pinceladas de un propósito que contempla por un lado el acompañamiento individual y grupal, como esa dimensión más terapéutica, pero también por otro lado la enseñanza, la mentoría y el hablar de cosas que de alguna forma
pueden generar esos clics y esas tomas de conciencia para ir ampliando el sistema generado por nuestras creencias. Así que la idea para cerrar este vídeo es bajar un poco al cuerpo, que todo esto no se quede simplemente en datos técnicos y en conocimiento que tendemos a encerrarlo en la mente, pero que es importante también saber darle una salida, porque el aprendizaje, el verdadero aprendizaje, es el aprendizaje que se encarna con todo el cuerpo. Si simplemente absorbemos información y nos quedamos con esa información en la cabeza, pues quizá consigamos inflar nuestro ego, pero realmente no tendrá una repercusión en nuestro desarrollo como seres humanos. Con lo cual, yo soy partidario de todo el aprendizaje llevarlo al cuerpo, porque es la verdadera forma de integrar y de conectar con el sentir, sobre todo, y con nuestra intuición, sobre todo. Porque cuando algo no nos vibra, cuando algo no nos encaja, no suele darse por un mecanismo lógico, sino que suele darse más por una corazonada que viene por darle el permiso a nuestro cuerpo de poder sentir toda la información que normalmente se quedaría solo en la cabeza. Así que la idea ahora es simplemente que, llegados a este punto, te relajes, conectes con tu respiración y sobre todo que hagas esto únicamente si estás en un lugar donde puedas quedarte quieto. Que encuentres una postura cómoda, vayas conectando con esa respiración y te vayas permitiendo también cerrar los ojos. Y te invito a sentir tu cuerpo sin tratar de modificar nada. Simplemente sintiendo cómo está tu cuerpo ahora. No hay nada que cambiar, solamente sentir. Y ahora lleva tu atención a la respiración, prestando atención únicamente a la fluidez del aire entrando y saliendo por tu nariz, o dejando también que salga con un suspiro por la boca, como te sientas más cómodo. Y ahora te invito a que tomes conciencia de algo muy simple y sutil. Te invito a darte cuenta de que tu cuerpo respira, tiene un pulso, de que hay cosas que funcionan en tu cuerpo sin que tengas que influir conscientemente en ellas. De que hay un flujo y un modo de funcionamiento que es perfecto en este momento en tu cuerpo. Hay un latido, hay un flujo que recorre la sangre a través de tus diferentes tejidos. Y también hay una expansión a la que le sigue una contracción. En cada uno de esos procesos que hacen que funcione tu cuerpo, tanto desde lo más visible como desde lo invisible y sutil. Y ahora, sin dejar el cuerpo, observa que la experiencia que estás teniendo en este momento, digamos que no tiene un borde que esté muy definido, sino que simplemente sucede como un campo de consciencia. Y ese campo de consciencia incluye los sonidos, las sensaciones, las emociones. Todo aparece dentro de tu experiencia sin que sea relevante el origen desde el cual aparece, sin que sean relevantes los límites, si es que los hubiera. Todo aparece en ese campo de consciencia sin límites definidos.
Y quizás puedas notar que tienes un cuerpo definido, con unos límites, pero al mismo tiempo hay una experiencia que se abre más allá de esos límites, como si fueras al mismo tiempo forma, pero también espacio. Y llegados a este punto, te invito a que empieces a tomar conciencia de esos límites, de ese cuerpo concreto, a que empieces a mover tus extremidades y cuando lo sientas te des el permiso de abrir los ojos. Y así que solo me queda añadir que esto que acabas de experimentar no es simplemente una teoría, sino que podría ser una pequeña muestra de esa doble naturaleza de la que hablábamos. Muchas gracias por llegar hasta aquí, te invito a dejar un comentario y nos vemos en próximos vídeos. Chao.